desde la Fundación Argentina de Ciencia y Salud a esta videoconferencia que va a tratar sobre el derecho y la discapacidad, una mirada desde la bioética y desde los derechos humanos. La conferencia va a estar a cargo de Susana Ciruzzi, que es de profesión, es abogada, se desempeña en el Hospital Garraham, es miembro del Comité de Ética y aparte está está a cargo del área de jurídicos del hospital. Aparte, Susana tiene una maestría en bioética y es docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que, como ven, tiene un gran currículum, tiene una gran experiencia en esta área, así que la verdad que es un lujo que la podamos tener acá. Mil gracias, Susi, por estar hoy con nosotros. Es una gran persona, una gran amiga, una persona que dedica gran parte de su vida, lo ha dedicado a esto y hace décadas que cuida y defiende los derechos de los niños. Agradecerles a todos ustedes por estar acá, les pido disculpas nuevamente por el problema técnico. Nos pone muy contentos saber que hay un grupo tan heterogéneo de asistentes de las diferentes profesiones vinculadas con la rehabilitación, vinculadas con la salud, con la discapacidad. Así que no les quiero quitar mucho más tiempo, volver a agradecer a la Universidad Nacional de Villa Mercedes, a la Secretaría de Extensión, a la Federación de Docentes de Universidades Nacionales y a su gremio de base SINDUB de Villa Mercedes. Así que, bueno, sin más, los dejo con Susana. Susana, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por esta invitación, y en vos agradezco a la Universidad, a la Federación y a todos los que nos están acompañando en este momento. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este momentito de reflexión y de intercambio. La idea que yo tengo, por lo menos en cuanto a la presentación, es obviamente no establecer o dar por sentado conceptos, sino más que nada romper estructuras, ayudarnos a pensar y a tal vez autocriticarnos en algunas miradas que tenemos fundamentalmente y en el particular tema de la discapacidad. Así que bueno, yo para empezar, les diría que tenemos, creo que todos nosotros bastante en claro, cuando hablamos de discapacidad, a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? En una definición muy sencilla, podemos decir que la discapacidad tiene que ver con una merma o un mal funcionamiento de alguna parte física, psicológica, mental o visceral del cuerpo humano, de la persona. Esa merma por sí sola, de todas maneras, no basta en este enfoque que yo les voy a proponer, no basta para definir a la persona que padece discapacidad, porque esa merma requiere del entorno, de un entorno que puede ser más o menos accesible, más o menos amigable para la persona que sufre discapacidad. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos en una silla de ruedas y tenemos que cruzar la calle y vamos a utilizar la rampa para discapacitados y encontramos a un auto estacionado sobre la rampa para discapacitados, obviamente eso va a producir que mi discapacidad sea mucho más evidente que si yo pudiera utilizar la rampa para discapacitados. Si, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día con el tema de la pandemia, que nos están enseñando muchísimas cosas, una de ellas es que los profesionales de la salud, que tenemos todo el equipamiento puesto, sobre todo el tema del barbijo, los barbijos no permiten que las personas sordomudas puedan leer nuestros labios. Y esto obviamente es un gran obstáculo a la hora de la comunicación. Entonces, estas pequeñas cosas, lo mismo, por ejemplo, un consentimiento informado que no esté escrito en braille para una persona que es ciega.
Entonces estas cuestiones van mostrando cómo no solamente es parte constitutiva de la discapacidad, la merma que yo puedo presentar desde el punto de vista físico, mental o visceral, sino que además necesito el componente del entorno, ¿sí? Del ambiente, que va a complementar justamente este concepto de discapacidad. Y una de las cosas que nosotros vemos como uno de los primeros problemas cuando queremos hablar de la discapacidad, ¿sí? Eh, la discapacidad en sí tiene cierta carga peyorativa, si se quiere, o cierta carga de demérito, como si la discapacidad fuera constitutiva del ser humano. Y uno puede ser mejor o peor persona independientemente de si presenta o no presenta discapacidad, teniendo en cuenta además que a medida que vamos envejeciendo, obviamente todos nosotros vamos a tener algún tipo de discapacidad. Sí, ya el solo hecho, cuando empiecen, como me pasa a mí, tener que utilizar los multifocales, esto significa que, bueno, para ver de cerca, de lejos, de media distancia para la computadora, necesito unos anteojos especiales, ni hablar por ahí de cuando de repente la mujer viejita desarrolla osteoporosis y entonces por ahí tiene que ayudarse con un andador para evitar y cuidar de caerse. Entonces lo cierto es que en algún momento todos vamos a tener alguna merma en nuestras facultades o nuestras habilidades físicas e intelectuales que van a determinar algún nivel de discapacidad. Pero una de las cosas justamente que más se discute es cómo nombrar a quien padece una discapacidad. Y esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque se han hecho ingentes esfuerzos para encontrar una expresión adecuada para nombrar a quien padece discapacidad. Y lo cierto es que esa tarea tan ingente es, a mi modo de ver, totalmente inútil. ¿Y por qué les digo esto? Porque la palabra discapacitado sí se ha propuesto dejarla de lado justamente porque tiene en sí misma esta carga de discriminación y de peyorativo en su concepto. Entonces empezamos a buscar sustitutos y nosotros sabemos que la Convención de las Personas con Discapacidad, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las menciona de esa manera, personas con discapacidad. Pero se han propuesto otras expresiones como personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales, y lo cierto es que ni las capacidades diferentes ni las capacidades especiales me dicen absolutamente nada de la discapacidad. Puedo tener capacidades especiales como jugar brillantemente al fútbol como Messi, y eso no significa que además padezca una discapacidad. Puedo tener un nivel intelectual extraordinario, como lo tenía Stephen Hawking, por ejemplo, quien además padecía una discapacidad. Entonces, utilizar las expresiones capacidades diferentes o capacidades especiales realmente no agrega ni quita absolutamente nada, ¿no?, al concepto de discapacidad. Y el gran problema pasa porque en nuestra sociedad, no solamente en la sociedad argentina, es un fenómeno que se ha dado en mayor o menor grado a nivel de la comunidad mundial, ha empezado a aparecer esto que se ha dado en llamar la corrección política, que nos lleva en definitiva a una especie de gatupardismo, en el cual pretendo cambiar algo, pero que en definitiva no termino cambiando absolutamente nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque es imposible en en la vida, poder quedar bien con todo el mundo. Es imposible en la vida utilizar palabras, expresiones o tener conductas que contenten a todo el mundo. No existe, no existe de ninguna manera. Siempre puede haber alguien que se sienta molesto por lo que yo digo o por lo que callo, alguien a quien le moleste mi conducta o mi pasividad. Eh, por lo tanto, tratar de encontrar una palabra que englobe de manera de dejar conforme a todo el mundo eh, la diversidad del género humano es imposible. Entonces, tenemos que aprender a convivir justamente con las diferencias. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana
es esencialmente diversa, ¿sí? No, en el estado natural, todos nosotros somos distintos, todos nosotros somos diferentes, tenemos distintas capacidades, distintas habilidades, distinta contextura física. Lo cierto es que es el derecho el que aparece para hacernos iguales. El derecho que crea esta ficción jurídica, ¿m? Diciendo que a pesar de nuestra diversidad, a pesar de nuestra natural diferencia, todos nosotros tenemos no solamente los mismos derechos, sino que además tenemos que tener garantizado de forma igualitaria y equitativa su ejercicio pleno. Entonces, mucho cuidado, porque no necesitamos abolir las diferencias. Lo que necesitamos es saber convivir con las diferencias. Entonces, también tener mucho cuidado, y acá introduzco otro de los conceptos, el concepto de discriminación. ¿Y por qué le digo esto? Porque no toda discriminación es inconstitucional. Cuando cada uno de ustedes decidió seguir la carrera que eligieron, discriminaron, eligieron, seleccionaron. Cuando yo decidí elegir derecho, dejé de lado medicina. Yo, por ejemplo, que venía de una familia de médicos. Cuando decidí casarme con quien finalmente, mi marido con quien finalmente me casé, dejé de lado, sí seleccioné, sí separé a toda esa larga fila de pretendientes que yo tenía. Cuando ustedes decidieron acudir a esta charla, quizás dejaron de lado una reunión virtual con amigos o simplemente tomarse una cervecita en la casa, estar en patas tirado en el sillón mirando televisión. Cuando deciden comer milanesa en vez de comer pollo, cuando deciden ver una película de terror en vez de ver una película romántica, todo el tiempo nosotros estamos seleccionando, estamos separando, estamos discriminando. Ahora bien, ¿cuándo la discriminación pasa a ser inconstitucional? La discriminación pasa a ser inconstitucional, ¿m?, cuando es arbitraria. ¿Y cuándo es arbitraria? Bueno, la ley presume que hay arbitrariedad en la discriminación cuando su fundamento, cuando su basamento simplemente está dado por una cuestión de sexo, por una cuestión de género, por una cuestión de ideología política, por una cuestión de creencia religiosa. Entonces, también nuevamente, mucho cuidado con los conceptos. La calidad y el significado a las palabras, la intencionalidad en el uso de las palabras, la damos cada uno de nosotros. Y dentro de este concepto de discriminación y discapacidad, aparece también un nuevo concepto, un nuevo viejo concepto, que es el concepto de vulnerabilidad, o de capas de vulnerabilidad, como dice Florencia Lumen, ¿sí? Donde el ser humano es como si fuera una cebolla, ¿sí? Que ustedes le va sacando las distintas capas, y cada una de esas capas es una capa de vulnerabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, esa persona es una mujer adolescente, pobre, analfabeta, ya le fui, ¿sí?, mostrando distintas capas de vulnerabilidad. Ser vulnerable no quiere decir ser incapaz de ejercer los derechos. Ser vulnerable significa que necesito la presencia del Estado y de terceros que me fortalezcan a mí, me empoderen, otra palabra que está muy de moda, me empoderen de manera de que yo pueda ejercer por mí misma mis derechos. Por eso, por ejemplo, ¿sí?, nosotros hablamos de esta nueva juridicidad que fue plasmada en la reforma del Código Civil en el 2015, que la persona que sufre discapacidad o que padece discapacidad pasa, ¿sí?, en esta mirada de ser objeto de cuidado a sujeto de derechos. A sujeto de derechos que necesita ¿qué? En general necesita un sistema de apoyos, como menciona el Código Civil, de una persona, de una conducta estatal, de una determinada mirada, que lo fortalezca para que pueda ejercer sus derechos. Y dentro de este concepto, este nuevo enfoque
de esta nueva juridicidad. Otra de las palabras que yo voy a criticar es la del tema de la tolerancia, ¿sí? Yo no tengo por qué tolerar nada, ni ustedes tienen por qué tolerar nada de mí. Las diferencias se aceptan, no se toleran. Cuando yo vivo en una sociedad, esto implica que la interacción social es algo totalmente dinámico, donde mis derechos y mis necesidades van a concurrir y van a interlazarse y van a interactuar con las necesidades y derechos de cada uno de ustedes. Y por lo tanto, yo voy a tener que aceptar que en determinadas circunstancias alguno de mis derechos puede verse un poco más restringido para que alguno de ustedes pueda ejercer más ampliamente su derecho, o voy a tener que aceptar que hay algo que a mí no se me va a otorgar y se le va a otorgar al otro en razón de sus condiciones personales e individuales del caso concreto, que amerita una mayor actuación, una mayor intervención de las agencias estatales. Dentro de este marco que yo les estoy presentando, voy a ir un pasito más. Y ese pasito más es introducir a la bioética. La bioética, algunos dicen que no es una ciencia, yo creo que sí, que es una ciencia, tiene un método, por lo tanto tengo que pensar que es una ciencia y además tiene un objeto de estudio. Es una ciencia interdisciplinar que convoca un enfoque transdisciplinario, donde se sientan en una misma mesa la medicina, la filosofía, el derecho, la antropología, ¿no? Y otros tipos de ciencias. La bioética tiene por finalidad desentrañar los valores morales que concurren en la toma de decisiones. Para hacer esto, para poder analizar cuáles son los valores morales que uno aplica a la hora de la toma de decisiones, la bioética presenta distintas teorías. La teoría por ahí más conocida es la teoría principalista, ¿sí? Los 4 principios de la bioética, el principio de no maleficencia, ¿sí? No dañar, es el primer principio de la praxis médica del juramento hipocrático, el principio de beneficencia, que se aplica y surge con respecto a la relación médico-paciente, donde no solamente ya el médico tiene el deber de no dañar, sino además de hacer el bien. Pero cuando hablamos del principio de beneficencia, inmediatamente me refiere al tercer principio, que es el principio de autonomía, la autodeterminación. ¿Sí? Recordemos que, conforme Kant, el ser humano es un agente moral autónomo y digno, donde el gran cambio que se produce en los últimos años con respecto a la bioética en este punto es que la beneficencia, aquello que es bueno para el paciente, ya no va a ser establecido por el médico, sino que quien va a decir que es bueno para el paciente es el propio paciente. Y finalmente aparece el cuarto principio, que es el de justicia distributiva. Yo suelo decir que es un poco la cenicienta en la bioética, porque, bueno, nadie quiere hablar de la justicia distributiva, a pesar de que obviamente la pandemia fundamentalmente nos ha expuesto descarnadamente la obligación de hablar y de abordar la justicia distributiva. A ver, en tiempos de normalidad, en los sistemas de salud, permanentemente estamos haciendo una adecuada y correcta y equitativa asignación de los escasos recursos sanitarios. Tenemos que en esto tener muy en cuenta que la justicia distributiva se guía por el principio de la manta corta. Cuando quiero tapar la cabeza, destapo los pies, y cuando tapo los pies, destapo la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de el concepto de la salud como un derecho humano básico y fundamental, como un derecho individual y como una política pública de salud, tenemos que tener en cuenta que no alcanza todo para todos. Esta es una realidad, ¿sí?
Y es una realidad que está en el mejor sistema de salud que a ustedes se les pueda ocurrir, Suecia, Canadá, Inglaterra, al peor de los sistemas de salud que se les pueda ocurrir. El problema de la justicia distributiva es un problema propio de un sistema donde la demanda es ilimitada y los recursos son escasos. Así que la bioética también aborda la cuestión de la justicia distributiva. Otra de las teorías que la bioética también aporta tiene que ver con la ética de la virtud. Si ustedes recuerdan a Aristóteles, ¿sí? La virtud es el justo medio entre dos extremos, uno por exceso y el otro por defecto. Cuando hablamos del análisis en la relación asistencial acerca de la toma de decisiones, el justo medio es aquel que está entre un extremo que es el abandono del paciente y el otro extremo que es el encarnizamiento terapéutico o el empecinamiento terapéutico. Después también tienen la teoría utilitarista, que también apareció muchísimo ahora con el tema de la pandemia, donde vimos que de repente se empezaba a hablar del bien común. Y la teoría utilitarista lo que nos dice es que el enfoque que se tiene que dar, la conducta va a ser ética en la medida que se alcance el mayor bien para la mayor cantidad de personas. Y una vertiente de la corriente utilitarista es la consecuencialista. Esto es tener en cuenta ¿sí? El resultado de nuestras conductas, ¿sí? El resultado o las consecuencias que se va a derivar del accionar que elijamos. Y finalmente, de la mano de los cuidados paliativos, aparece un doble enfoque que a mí me parece muy importante y que también creo que debería incorporarse en la mirada de la pandemia, donde los cuidados paliativos han estado totalmente ausentes, para mí un grave error al respecto, es el concepto de ética del cuidado y de ciudad compasiva. ¿Qué quiere decir esto? La ética del cuidado va a tener en cuenta, por un lado, el vínculo afectivo, o sea, el cuidado de los otros. Por otra parte, lo íntimo, ¿sí? El cuidado de uno mismo. Y se le agrega un tercer elemento que es lo público, el cuidado del entorno. Nuevamente volvemos a hablar del ambiente, del entorno, ¿sí? Que está en permanente interacción con el individuo. ¿Y cuando una ciudad es compasiva? ¿Cuándo le importa al otro? ¿Mm? Una ciudad compasiva, por ejemplo, en una situación como la que estamos viviendo, sería aquella que en un edificio, por ejemplo, se ocupa de ir a comprarle los remedios a las personas ancianas para que no tengan que salir, o les pregunta, van al supermercado y les pregunta si necesitan que les compremos algo, o una ciudad compasiva es aquella que uno va caminando por la calle y de repente ve a alguien que tiene dificultades para movilizarse y se acerca para preguntarle si lo puede ayudar. Entonces, esto de me importa el otro, ¿sí? Porque el otro aparte es un reflejo de mí mismo. Entonces, dentro de esta batería de teorías y de miradas que yo les estoy proponiendo, vamos a ir aplicándolas al concepto de discapacidad y fundamentalmente a las cuestiones éticas que se derivan del concepto de discapacidad. Obviamente no nos va a dar el tiempo para poder ahondar en todas ellas, pero sí por lo menos para mencionar cuáles son los conflictos y los dilemas, las cuestiones éticas que nos aparece a la hora de evaluar el concepto de discapacidad y la situación de las personas que padecen discapacidad. Una de las primeras cuestiones que nosotros tenemos que analizar es justamente el concepto de autonomía en una persona que tiene algún tipo de merma, sobre todo cuando hablamos merma en la salud mental. ¿Cómo trabajamos ese concepto de autonomía? Porque la autonomía, cuando hablamos de la autodeterminación y como hablamos de la autonomía no solamente como principio bioético, sino además como principio constitucional, porque ustedes tienen que recordar que el fundamento constitucional de la autonomía está dado por el artículo 19 de la Constitución, cuando habla así de este ámbito de libertad, de señorío, donde yo puedo tomar mis propias decisiones personales, buenas, malas, regulares, que gusten más, gusten menos,
pero que son mías. Y es ese ámbito donde ni el Estado ni terceros pueden interferir. Ese ámbito de autodeterminación está asegurado por la Constitución Nacional a todos, independientemente de nuestra capacidad civil, independientemente de nuestra discapacidad, independientemente de nuestra riqueza, fortuna o pobreza. Entonces, ¿cómo podemos ir analizando este concepto de autonomía, este señorío, en aquellas personas que justamente, como dijimos antes, necesitan quizás un fortalecimiento de sí mismas para poder garantizar el ejercicio de sus derechos? Y esto va a venir de la mano del concepto fundamentalmente de dignidad. ¿Sí? Dignidad, que es un término polisémico, es un término eminentemente subjetivo. Aquello que puede ser digno para mí puede no serlo para alguno de ustedes. Hubo un caso muy paradigmático, valga la redundancia, que llegó a la Corte Europea de Derechos Humanos, que se trataba de un enano que participaba, una persona bajita que participaba en una especie de circo, y en uno de los sketches que tenían en ese circo consistía en arrojar este enano al aire. Y ganaba el concurso aquel que arrojaba el enano más alto, ¿sí? Más lejos. Obviamente todos nosotros creo que coincidiríamos que usar a una persona como si fuera una pelota de fútbol, una bolsa de papas, es cosificarlo, es violar la máxima kantiana. Y así se entendió. Y bueno, hubo una presentación ante la justicia le dio la razón a estos organismos que se presentaron, diciendo que bueno, esto era violatorio de la dignidad de la persona que padecía enanismo, y la justicia les dio la razón y prohibió este espectáculo, a resultas de lo cual quien llegó hasta la Corte Europea de Derechos Humanos fue el enano. Y fue el enano porque el enano dijo que esto era para él un trabajo, y que con esta prohibición lo habían dejado desempleado, y esto significaba que él entonces no iba a poder seguir manteniendo su familia, ni el pagar el colegio de los chicos, ni las vacaciones. Fíjense ustedes nuevamente la subjetividad del concepto de dignidad, ¿sí? Dignidad que deriva de la palabra griega axioma. Si ustedes recuerdan allá lejos de hace tiempo cuando estaban en el colegio, axiomas son los primeros principios, aquellos que fundamentan el conocimiento científico, que no requieren demostración. De ahí después empieza a derivar a la palabra romana dignitas, ¿sí? Y dignitas significa respeto al otro. ¿Mm? Respeto al otro en su ser, ¿sí? Esto es ontológicamente. Ontológicamente cada uno de nosotros tiene dignidad, independientemente que su conducta pueda ser moral o inmoral. Entonces, ya tenemos este concepto, la visión de la bioética que empieza a introducirnos estos conceptos, entre ellos fundamentalmente el de dignidad, que no solamente es un derecho, es un principio, es una regla de interpretación. Introdujimos ya el tema también de la autonomía, y vamos a tener que pensar si en esta díada dignidad y autonomía, ¿cómo hacemos jugar la libertad en la toma de decisiones de personas que son vulnerables, como acordamos previamente? ¿Y cómo podemos establecer la autenticidad de la toma de decisiones? ¿Qué quiere decir que una decisión sea auténtica? Que refleje los valores personales del individuo. Obviamente que todos nosotros tomamos decisiones teniendo en cuenta qué es lo que piensan, ¿sí? Nuestros afectos, nuestros amigos, nuestra familia. Y eso está perfecto. Pero es necesario, sobre todo cuando, como vamos a ver ahora, tenemos que tomar decisiones con respecto al cuidado de la salud, que esas decisiones reflejen los valores personales del paciente, del individuo, y no los valores personales del médico o del resto de la familia. Dentro de los dilemas que se nos presentan, y les voy a mencionar unos poquitos, para tener honor también a la hora, como para poder después abrir a preguntas y a intercambio. A ver, nosotros en bioética hablamos de dilemas. ¿Qué es un dilema? Son aquellas situaciones donde uno tiene
2 o más opciones perfectamente válidas, pero mutuamente excluyentes. En el dilema no hay solución, solo hay opciones. Ejemplo típico de dilema es la situación del aborto, de la ILE, el aborto, la interrupción legal del embarazo, donde perfectamente uno puede decantarse por proteger la vida del feto a expensas de la vida o la integridad de la madre, decantarse por proteger la vida y la integridad de la madre a expensas de la vida del feto.